Feliz sábado para todos. ¿Cuántos están contentos y agradecidos a Dios por estar en su casa de oración en este día? Quiero en primer lugar dar gracias a Dios por este honor que me concede, de conocer a parte de mi familia en Cristo que no conocía. Bueno, algunos de ellos sí, desde hace muchos años, pero es verdaderamente un honor para mí estar acá. Quiero dar gracias a Dios por ello y también gracias a las personas que algo tuvieron que ver con que se me invitara. Así que gracias al pastor Mauro Herrera también, a su esposa Nelly. Y bueno, hoy, fíjese usted, mucha gente en el mundo está recordando el sacrificio de nuestro Señor, pero lo recuerdan de una manera triste, como si lamentaran lo ocurrido, y de hecho hubo mucho que lamentar, pero hoy venimos, ¿sabes qué? Venimos a celebrar. Venimos a celebrar y hay razones de sobra para celebrar. Pero vamos a comenzar por, yo no sé si no está allí el título de la reflexión. La he titulado El último desafío del Salvador. ¿Y en qué consistió ese desafío y en qué contexto se llevó a cabo? Bueno, ya sabemos cuál es el contexto. En el Monte Calvario, en una cruz, clavado entre dos criminales. Y el desafío consistió en que después de haber sido ajusticiado de una manera totalmente deshonesta y vil, después de haber sido flagelado, después de haber sido humillado, nuestro Salvador tuvo que soportar, por así decirlo, nuevas burlas. Uno pensaría que todo había acabado, y sin embargo no fue así. Aún en la cruz, el enemigo tenía mucho todavía que sacar de ese veneno que ha tenido desde que fue expulsado del cielo. Y en la cruz, mientras colgaba allí muriendo por nosotros, una vez más, el Salvador tuvo que escuchar desafíos para que demostrara su divinidad. ¿Quién recuerda en qué ocasión escuchó el Señor desafíos para que demostrara si era hijo de Dios? A ver, ¿quién recuerda? Si eres hijo de Dios, en el desierto. En el desierto de la tentación, ahora sí, escuchó por primera vez ese desafío, las palabras: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿qué cosa ocurrió? Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate desde el pináculo del templo, etcétera, etcétera. Un desafío para que el Señor usara en su propio beneficio, ¿qué cosa? Su divinidad. Pero él, por supuesto, no cayó en la trampa. Ya sabemos cómo él respondió, ¿verdad? Escrito está. Pero ahora nuevamente escucha desafíos, y si tienes una Biblia a la mano, vamos a buscar y leer brevemente. No vamos a leer todo el capítulo, por cierto. Capítulo número 27, muchas gracias, del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 27. Vamos a leer allí básicamente dos versículos. Y mientras los leemos, vamos a tratar de determinar cuál es realmente el desafío, porque aunque hay muchas palabras allí y aparentemente varios desafíos, en el fondo hay uno solo. Mateo capítulo 27, que dice capítulo 27, versículos 40 y... Mateo 27, versículos 40 y 42. Vamos a comenzar por el número 40. Y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. ¿Qué cosa? A ver, ¿cuál era el desafío? Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Wow. Estaban cuestionando lo que para él era su mayor gozo, porque él nunca negó su relación con el Padre, y de hecho siempre lo glorificó. Pero ahora dicen: si tú eres de verdad el Hijo de Dios, ¿qué has de hacer para demostrar que lo eres? Bueno, desciende de la cruz. ¿Qué cosa? Ahora el versículo 42, básicamente el 42 es más o menos lo mismo del 40, porque dice: a otro salvó,
a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué cosa? Esa sí fue una mentira, ¿verdad? Una vulgar mentira. Desciende de la cruz y creeremos. Ya ellos habían decidido no creer. Y no había nada que el Salvador pudiera hacer para convencerlos. Porque, ¿qué más grande que resucitar a un muerto de 4 días? ¿Hay un milagro mayor que ese? Bueno, la Escritura no registra uno mayor. Resucita a un muerto de 4 días que ya está entrando en estado de putrefacción y aún así no creyeron. Así que, ¿cuál era realmente la acusación aquí? ¿Y cómo nos damos cuenta de que este desafío no fue diferente al primero? Cuando el enemigo en persona, porque aquí lo hizo a través de los líderes religiosos del pueblo, los sacerdotes, los escribas, saduceos, fariseos, en persona lo había hecho y ahora el mismo punto en cuestión. ¿Y cuál es ese? Demuestra tu divinidad. Ahora, ¿por qué el interés del enemigo en que el Señor demostrara su divinidad haciendo un milagro en su favor? A ver, ¿por qué? ¿Cuál era ese interés? Fíjense que el enemigo, por cierto, esto es un paréntesis, un pequeño paréntesis antes de que respondan. Al comienzo de su ministerio, lo tienta para que demuestre su divinidad. Y al final de su ministerio, todavía colgando en la cruz, de nuevo la misma tentación. Bueno, hay una pequeña lección, y es que el enemigo es perseverante. Y muchas veces va a tentarte en distintas ocasiones, y tú vas a pensar que son tentaciones diferentes, cuando en el fondo es la misma cosa. Es la misma cosa. Y aquí lo mismo. ¿Cuál era realmente el objetivo de él? Que el Salvador, a ver, díganlo ahora sí, que el Salvador obrara ¿qué cosa? Hiciera ¿qué cosa? Un milagro en su propio beneficio. ¿Y qué habría ocurrido si él hubiese caído en la tentación? Miren, no estaríamos aquí hoy. Esta reunión no se estaría llevando a cabo. Porque el plan de la salvación se habría arruinado. Habría colapsado como un edificio cuando le ponen dinamita para derrumbarlo a sí mismo. Al intentar salvarse a sí mismo, se descalificaba para salvar a otros. Y ese enemigo tan astuto, hasta última hora estuvo tratando de lograr su cometido. Pero ahora, ¿será que en esas palabras a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar? ¿Será que hay algún tinte, alguna pizca de verdad en esas palabras? Recordemos que vienen de parte de los escarnecedores, de parte de los burladores, quienes estaban en un verdadero festín, disfrutando. De hecho, en ese momento eran instrumentos ¿de quién? De Satanás, definitivamente. Estaban poseídos. Pero en esas palabras, a otros salvó. Pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Había alguna razón, alguna pizca de razón en lo que estaban diciendo estos burladores? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A otros salvó. ¿Había salvado a otros? Había salvado y había sanado. Y ellos lo sabían. A otros había salvado. Pero ahora ellos dicen, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Y había alguna pizca de verdad en eso? Bueno, resulta que el Salvador sí tenía poder para salvarse. Pero no podía hacerlo. Porque si lo hubiese hecho, entonces no podría salvar a otros. Así que, fíjense ustedes, a veces el enemigo, como ocurrió con, ¿se acuerdan? Balaam, cuando intentó maldecir al pueblo de Dios. A veces el mismo enemigo, sin darse cuenta, reconoce. O sea, en lo que dice o hace, reconoce que de verdad Cristo vino a salvarnos, aún a costa de su propia vida. En otras palabras, habían dicho una gran verdad, la mayor de las verdades, una suprema verdad, porque habían proclamado básicamente lo que es el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que si quería salvar a otros, él tenía que morir.
el evangelio en su más prístina belleza fue proclamado, muy en contra, por supuesto, de su voluntad. Pero ahora, había en el fondo una razón por la cual ellos estaban diciendo semejantes cosas. Yo la voy a decir, no voy a preguntar. En el fondo, escuche bien, cuando ellos dicen, pero descaradamente, como si no hubiera un Dios en los cielos, cuando ellos dicen, en forma burlona, dicen, a otro salva, él mismo no puede salvarse, desciende de la cruz y entonces creeremos, si eres hijo de Dios, si eres el rey de Israel. Óigame, como una ráfaga de burlas. En el fondo, ¿por qué hacían eso? ¿Creían o no creían que él podía descender de la cruz? ¿Saben qué? En el fondo no lo creían. Porque si yo estoy allí y me estoy burlando de ese que está siendo crucificado y yo sé que tiene poder para bajar de allí, mire, ciérrate boca. Yo no voy a meterme con él porque sé que tiene poder o bien para bajar y aplastarme y desaparecerme, o bien tiene poder para decirle a sus ángeles, oiga, porque por cierto no he dicho esto. Y de esos ángeles estaban allí, que el Señor no tenía que decir entren en acción, bastaba que él hiciera así. Bueno, no iba a ser así, pero bastaba que el Señor dijera, y esos ángeles, miren, si un ángel, dice el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Destruyó a miles de soldados de Sennacherib, un ángel. Miren esos ángeles, si el Señor da la orden. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mejor ni pensar en eso. Pero el Señor no lo hizo. Y ellos, en el fondo, pensaban que no lo iba a hacer. Porque de haberlo pensado, no se habían burlado de él de esa manera. ¿Qué quiero decir? Ellos pensaban que él no podía salvarse. ¿Qué fue lo que dije? Pensaban que no podía. Lo que menos se imaginaban es que él sí podía, pero no quería. Ok. Ese amén debería multiplicarse por el número de personas que hay aquí. Sí podía, pero no quería. Y gracias a Dios porque no quiso, pudiendo haberlo hecho. Lo que estamos viendo aquí en este pasaje de la Biblia, y que no deberíamos recordar solamente en Semana Santa, porque a veces recordamos solo esto en Semana Santa. Y después que pasa la Semana Santa, sigue la vida igual. Lo que estaba pasando aquí es que cada una de las dos partes estaba pensando en cosas diferentes. Me voy a explicar. Cuando digo las dos partes, los acusadores, los escarnecedores y por otra parte, Cristo. Los escarnecedores, dijimos, que pensaban, no puede. No puede. Así mismo, en dos palabras, eso era lo que ellos pensaban. No puede. Pero en dos palabras, el Señor Jesús pensaba otra cosa. ¿Qué pensaba? No quiero. No puede. No puedo, no quiero. Ahora bien, ¿cómo sabemos que eso era así? ¿Y cómo en la Biblia encontramos ejemplos, de paso voy a mencionar solo uno, de gente, no eran líderes religiosos, óigase bien, no eran sacerdotes, y sin embargo entendían mejor el Evangelio que los líderes religiosos del pueblo? Y solo como ejemplo voy a mencionar el caso de un leproso. Un leproso. Y los que están usando su Biblia, vayan por favor conmigo al Evangelio según San Lucas. De repente quizás ni siquiera es necesario porque es un relato muy conocido, pero vamos a buscar Lucas, el capítulo número 5. Y allí vamos a leer los versículos 12 y 13. Lucas, capítulo 5, 12 y 13, encontramos el relato de un leproso. Óigame, qué cosa, un leproso,
que tenía mucho que enseñarles a estos líderes religiosos. ¿Por qué? Versículos 12 y 13. Un día estaba Jesús en una ciudad y llegó un hombre lleno de lepra. Fíjense que no dice leproso, dice lleno. Y lo dice Lucas. ¿Y Lucas era qué cosa? A ver quién recuerda. Lucas era un médico, así que si lo dice Lucas, dice lleno. Los leprosos se suponía que no debían acercarse a la ciudad. Estaba prohibido bajo penas severas. Una de ellas era azotarlos. Pero este se acerca a la ciudad. Y al ver a Jesús, se postró en tierra, rostro en tierra, y le rogó. Ahora, mucha atención, porque hay aquí una dinámica. A ver, si me están siguiendo. En el fondo, en dos palabras, ¿qué pensaban los líderes religiosos del pueblo y los burladores? En dos palabras, ¿qué pensaban? ¡No puede! Y en dos palabras, ¿qué sabía Jesús? No quiero. Escuchen la dinámica de el no puede versus el no quiero. Poder y querer. ¿Cómo la entiende el leproso? Porque él cuando se acerca no da un discurso. Dice simplemente, Señor, si quieres, ¿qué cosa? ¡Puedes! Ahí está. No había estudiado en las sinagogas de los judíos, no había recibido enseñanza de los líderes, sacerdotes del pueblo, no. Y sin embargo, en una sentencia, en una oración, lo dijo todo. Dijo básicamente esto. Dijo esto. Señor, yo sé que tú puedes. Lo que no sé es si quieres. Qué cosa tan hermosa. Yo sé que puedes. Ahí hay una lección para nosotros cuando oramos, ¿ok? Cuando oramos. Que a veces queremos imponerle nuestra voluntad a Dios. Y lo que podemos hacer o debemos hacer es precisamente esto. Señor, tú puedes sanarme o sanar a mi familiar. Tú puedes conseguirme ese trabajo. Tú puedes conseguir que yo logre conquistar el amor de esta persona. Lo que sea. Yo sé que tú puedes. Pero no sé si quieres. Por cierto, ¿quién oró así poco antes de llegar al Calvario? ¿Quién oró de esa manera? El mismo Señor Jesús. Si es posible, fue su primera oración. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero la segunda vez que oró, no dice si es posible, dice si no es posible. Ya había entendido que no era posible. Y entonces oró, hágase tu voluntad y no la mía. Pero, ¿qué queremos decir? El leproso reconoció, Señor, tú puedes, pero no sé si quieres. Pero ahora lo que más me gusta del relato es una cosa tan preciosa. Porque el Señor Jesús dice, quiero. Y luego dice, fíjense, la primera parte expresa su voluntad, quiero. Y luego la segunda parte expresa el poder, que Él puede. Porque dice, sé limpio. Y ya. Pero he dicho, más bien no he dicho otra parte que me gusta mucho. A ver quién sabe. Que es algo glorioso. Y es, no, sí, al instante, pero eso ocurrió en otras oportunidades. Resulta, dice, versículo 13, mucha atención. Entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Y después de tocarlo, entonces le dice, así lo quiero, queda limpio. Pregunto, ¿qué necesidad tenía el Señor de tocarlo? Ninguna. Es más, según el libro de Levítico, quien tocaba a un leproso ritualmente quedaba impuro. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Al Señor no le importa, porque no hay nada en esta tierra que lo pueda convertir a Él en un ser impuro. No hay un ser más puro que el Señor Jesús, que haya caminado por esta tierra. Y a Él no le importa que tú lo toques, ni a Él le importa tocarte, porque por muy pecador que seas, Él te puede abrazar. Eso fue lo que hizo en la parábola del hijo pródigo. El padre, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el hijo vino maloliente, en harapos, ¿qué fue lo que hizo el padre? Lo abrazó
Antes de que él completara su discurso, antes de perdonarlo. Esto es una cosa rara, bien extraña. Primero lo abraza y después celebra. ¿En qué momento le dijo al hijo te perdono? Bueno, con el abrazo. Así que esto es lo que hace Dios. Y esto es lo que estamos celebrando hoy. Mire, estamos celebrando no solamente que Cristo no descendió de la cruz. Estamos celebrando que desde que el pecado entró a este mundo, la práctica del Salvador ha sido siempre decir, quiero. Porque cuando tú y yo necesitamos un Salvador, cuando entró el pecado por primera vez en este mundo, Él dijo, yo quiero. ¿Yo quiero qué? Yo quiero morir por ellos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Él mismo lo dijo. Lo puedes buscar en tu Biblia, en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan encontramos nadie me quita la vida. Eso está en Juan 10. Juan capítulo, vamos a leerlo. Juan capítulo 10. Esto es una cosa para marcar en la Biblia, yo la tengo subrayada. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Escucha bien. ¿Cómo se comprueba aquí que Él no fue forzado a morir por nosotros? Fue un acto voluntario. Porque dice allí, por eso me ama el Padre. Porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Y ahora escucha el versículo 18, qué cosa tan poderosa. Nadie me la quita. ¿Y quién puede atreverse a quitársela? Nadie me la quita. Yo la doy de mí mismo. Pero ahora, yo busqué en otra Biblia, de una versión más moderna, la nueva versión internacional, y la versión internacional lo dice en forma preciosa, dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. ¡Wow! Nadie me la quita, nadie me la arrebata, yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Qué cosa tan? ¿Hay o no razones para celebrar? Dime tú, ¿hay o no razones para celebrar? ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Cuando hizo falta un Salvador, Jesús dijo, yo quiero. Cuando los enfermos se acercaban a Él para que los sanara, sea que lo dijera o sea que actuara, Él decía, quiero. Cuando en el Getsemaní, Él mismo, se vio en ese dilema tan fuerte, tan severo, porque recordemos que era Dios y hombre, y como hombre, ¿quién quiere sufrir? Él sabía lo que le esperaba. Por eso dijo, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero al final, ¿qué hizo Él? Al final dijo, quiero. Al final dijo, quiero. Y fue tan grande la agonía que sudó gotas de sangre. ¿Y qué cosa tan grande? Aún en la cruz, mientras Él colgaba, uno de esos dos criminales que al principio, saben por la Biblia, también se burló de Él, al final se arrepintió. Y cuando ese criminal arrepentido le dijo al Señor que quería tener un lugar en su reino, ¿qué dijo el Señor? Quiero. Siempre ha dicho quiero. Así que mi amigo, mi amiga, y los que están sintonizando, conectados virtualmente a través de internet, yo no sé cuál ha sido tu pasado. Yo no sé qué cosas malas, negras o incluso sucias has hecho. En este momento, según hemos estudiado por la palabra de Dios, Él quiere perdonarte y Él puede hacerlo, porque fue Él quien derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Él quiere y Él puede. Entonces, ¿qué estás esperando? Este es el momento de celebración. Este es el momento cuando el cristianismo en el mundo entero dice, es que no hay nada que lamentar. Porque cada vez que el enemigo quiere echar mano de un trofeo para convertirlo en victoria, las cosas le salen mal y al final es como decir, le sale peor
no haber intentado. Era mejor que no hubiera intentado. Porque lo que él quiso convertir en una maldición al final ha sido la mayor de las bendiciones. Por eso un escritor, el nombre de él es Wilmore Eva. Y él dice, si usted hace una encuesta y la pregunta es, ¿cuál ha sido el peor día? O sea, el día más triste de la humanidad. La mayoría de gente le va a decir, el día cuando Cristo fue crucificado. Pero si usted cambia la encuesta y dice, ¿cuál ha sido el día más glorioso en la historia de la humanidad? La respuesta, ¿sabe qué? Es la misma. El día en que Jesús murió y resucitó. Porque cuando dijo consumado es, ya no había nada que el diablo pudiera hacer. Ya se acabó. Ya no había nada. Él estaba intentando, por 1000 medios diferentes, que ese consumado es no llegara. Pero cuando llegó, sí, sufrió, es cierto. Y cuando vemos esas escenas, no sé si te ocurre a ti, a mí me ocurre que, ¡wow! ¡Qué cosa tan horrible! Es que no provoca verlas. Porque uno dice, óigame, Señor, todo eso por mí. Y ahora termino con una historia. Es un hecho real. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler intentaba controlar el mundo entero. Y cuando los alemanes invaden y conquistan Polonia, bueno, ya sabemos lo que ellos hacían. No respetaban a nadie. Llegaron incluso a las iglesias. Sacerdotes fueron tomados prisioneros y enviados a campos de concentración. Se cuenta la historia de un sacerdote polaco de nombre Maximilian Kolbe, con K, Kolbe y B larga. Maximilian Kolbe fue enviado nada menos que a, ¿suena familiar? Auschwitz. Lo peor. Y allí en Auschwitz había una práctica cruel. Y es que cada vez que, entre muchas, ¿no? Entre muchas, una de ellas, gracias por corregirme, una de ellas, que si un prisionero escapaba, al azar, seleccionaban a 10. ¿Para qué? Para matarlos. Y un día un prisionero escapó. Y ya Kolbe era prisionero. Entonces llegó el día cuando apareció el guardia y bueno, ya se sabía que iba a pasar. 10, todos debían estar allí. 10 a criterio del guardia alemán. Y se cuenta que uno de los seleccionados fue otro polaco, pero joven. De hecho, 40 años de edad es joven. Y alguno dijo por ahí, amén. 40 años de edad, joven. Y cuando él es seleccionado, un nombre dificilísimo de pronunciar, Franciszek Gajowniczek, pero vamos a decir Franciszek. Franciszek empezó a llorar y dijo, ¡oh Dios! Tengo esposa, tengo hijos. Y allí estaba Kolbe, que no había sido seleccionado. Y cuenta el relato, y hubo testigos presenciales, ya todos están muertos, pero que contaron que en efecto ocurrió, que cuando su amigo Franciszek comienza a llorar, Kolbe, que está atrás, da un paso al frente, y apenas da un paso al frente, ya se imaginan, los soldados de inmediato, listos para disparar, pero él pidió que no se hiciera y entonces habló y dijo, básicamente dijo, yo quiero morir por él. Claro, al ser sacerdote no tenía esposa, no tenía hijos, y entonces lo dijo con una convicción tal que el guardia alemán finalmente aceptó. Cuenta la historia que Franciszek no podía creer, porque él luego lo escribió y lo dijo, no podía creer que eso estuviera ocurriendo. Eran amigos, pero él no pensaba que eran amigos hasta ese punto. Pero ahora viene la parte que conmueve. Y es que no era que los colocaban en un paredón de fusilamiento, porque eso habría sido una muerte rápida. Es que los condenaban a morir de hambre. A morir de hambre en un calabozo, los 10, sin pan ni agua. ¡Qué crueldad! ¡Demonios! No se puede decir otra cosa. Pasaron 10 días
y ya 7 de los 10 habían muerto, pero entre los 3 que sobrevivían estaba Maximilian Kolbe. Y entonces le pusieron una inyección letal. Ya una inyección letal le quitó la vida. De esa historia me gustan 2 cosas. La primera, él dijo quiero. Pudo haber dicho, podría ser que les parece bien que, como dejando, decir, bueno, yo me ofrecí y no me aceptaron. Podría ser que aceptaran que yo muriera por él. No, tiene que haber dicho ese quiero de una forma tan convincente que le dijeron, está bien. Claro, aceptaron la oferta. Y aquel hombre murió. Yo quiero que en este momento, en tu mente, tú multipliques los sufrimientos de Maximilian Kolbe. Sin pan ni agua. Multipliques esos sufrimientos por 1000 veces y aún así no te vas a imaginar ni vas a poder entender todo lo que nuestro Señor sufrió por nosotros. No te puedes imaginar. Yo tampoco. Es que es una cosa totalmente inconcebible. Porque Él sabía en esa cruz que Él podía bajarse en cualquier momento. Y en el Getsemaní pudo haber dicho, no tengo nada que ver con esto. Que ellos cosechen lo que han sembrado. Pero Él siguió y siguió hasta el final. Y cuando llegó al Calvario, ya había pasado por Getsemaní. O sea que ya su decisión había sido tomada. No podemos imaginar todo lo que nuestro Señor sufrió. Pero ahora hay una segunda cosa que me gusta de la historia. Lo que se podría decir, lo que no se contó. Y con esto voy a terminar. Porque dice el relato que después de ser liberado, porque Francis Cech sobrevivió, él hizo con sus propias manos un monumento, como una especie de placa que colocó en su jardín, donde él pudiera verlo todos los días. O sea, el hombre quedó agradecido. Y además de la placa, se dice que cada año, hasta el día de su muerte, el día 14 de agosto, iba a Auschwitz a rendir tributo a la memoria del hombre que había muerto en su lugar. Pero ¿saben qué? La muerte de Kolbe se produjo en 1941 y la muerte de Francis Cech en 1995. O sea, ¿cuántas veces fue a Auschwitz? 44 veces. Durante 44 años. Y se dice, y esto es lo más importante, que él se propuso vivir una vida digna, porque él vivía gracias a que alguien había muerto en su lugar. Y esta es quizás la mayor lección que quiero dejar en nuestras mentes. No podemos seguir celebrando la Semana Santa como un hecho más, como quien celebra el 4 o 5 de julio o cualquier fecha festiva. No es cualquier cosa. El costo que se pagó fue enorme. Nunca podremos entenderlo. Durante toda la eternidad tendremos suficiente tiempo para meditar en el precio que se pagó, para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Cómo estamos viviendo? Es la pregunta. ¿Cómo vivimos? Cuando vayamos a hacer algo indebido o simplemente cometer un pecado, vamos a recordar el precio que se pagó para que no demostremos al enemigo que esa muerte fue en vano, porque no fue en vano. De hecho, ¿qué fue lo que sostuvo a Cristo en la cruz? Si tú lees Isaías 53 y alguien sabe, cuando digo Isaías 53, ¿qué viene a tu mente? Y rápidamente Isaías desde el versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por herido, azotado de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, por tu culpa y por mi culpa, porque nunca hizo nada malo, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él y por su llaga, qué expresión tan gráfica, por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero
Pero hay algo que no se lee normalmente cuando leemos Isaías 53. Y es el versículo número 11. Que de paso en esta versión que tengo no está tan claro como lo está en la Reina Valera del año 95. Porque en esta versión dice, y después de tanta aflicción verá la luz. Dice esta. Pero en la versión Reina Valera 95 dice, y después de tanta aflicción verá el fruto. Oh, ahora sí. Verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha. A ver. Verá el fruto de su aflicción. Isaías 53 predice lo que ocurriría en el Calvario, ¿sí o no? Isaías 53 en forma detallada predice el Calvario. Pero agrega al final, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué fue lo que vio? Que le dio ánimo para permanecer en la cruz. ¿Qué fue lo que vio que lo mantuvo allí hasta que dijo consumado es? ¿Qué fue lo que vio? Te vio a ti y me vio a mí. Recordemos poder versus querer. Los judíos decían, no puede. Y él decía, es que no quiero. Mientras ellos pensaban, no puede, porque no es el Mesías. Él estaba pensando en ti y en mí. Y eso fue lo que lo sostuvo. Y ahora dime tú, si cuando decimos bendito sea su nombre, no sentimos que nos quedamos cortos. Decimos alabado sea su nombre y sentimos que todavía deberíamos decir más. Por eso tendremos toda la eternidad para decir digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria, la majestad, el honor y el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Y es gracias a que Él dijo quiero, que en este momento Él quiere preguntarte, ¿puedo? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. Tendría todo el derecho del mundo a entrar, pero Él dice, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Y qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Yo quiero! ¿Cuántos en esta hora colocándose de pie quieren decir, yo también quiero? Yo también quiero. Y no lo pienso dos veces. Sí, Señor, quiero abrir la puerta de mi corazón. Y quiero decirte que con tu ayuda me propongo vivir dignamente. Como lo haría alguien que agradece y valora la preciosa sangre que se derramó en su favor. Vamos a orar para consagrarnos a Dios. En este momento, Señor, al levantarnos, queremos decirte gracias. Gracias, Señor, por todo lo que sufriste, porque te mantuviste en esa cruz a pesar de tanto dolor y tanto sufrimiento. Y ahora quiero decirte que gracias a que pudiste hacerlo, Señor, también puedes entrar en mi corazón. Y permanece allí, establece allí tu trono, porque solo tú lo mereces. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse.